Y le invito a abrir su Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 39, el verso 6. Dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Amén. Quiero compartir el tema: aún hay esperanza. Dígale al que está al lado suyo: aún hay esperanza. ¿Alguna vez ha luchado con la esperanza? No con la esposa que se llama Esperanza. ¿Cuántos han tenido batallas a veces frente a lo que depara el futuro? Que como que a veces no es fácil mantener la esperanza en algo. Que tú dices: bueno, yo llegué a la iglesia, conocí al Señor, Dios me ha hablado, me ha dado promesas, me ha dado palabras. Pero ¿cuánto cuesta mantenerse firme creyendo en cada promesa y en cada palabra? La esperanza es algo que nos habla del futuro. Es algo que nos muestra un panorama no ahora, sino en el futuro. Y que nos abriga una expectativa alta de lo que Dios va a hacer. Entonces, las personas, por ejemplo, la mujer soltera, ella tiene una esperanza. ¿Cuál es? Casarse. Pero a veces llega un momento donde dice: no, pues algún día. Pero ese día no llega. Ya han pasado años, ya tienes una edad. Pero ¿tu esperanza es firme o tú has dudado? De pronto te has resignado y has dicho: ya no hay nada que hacer. Tal vez yo entendí mal la palabra. Dios me dijo: tu marido soy yo, tu hacedor. Entonces creo que es con el Señor que voy a estar eternamente. El hombre que de pronto lucha con sus finanzas y está pasando un momento difícil y tiene la esperanza de conquistar sus sueños, su empresa, su casa propia, pero de pronto ha pasado el tiempo y dice: no, yo creo que ya eso no es para mí. Eso es para las nuevas generaciones. Yo ya estoy viejo y ya pasó el tiempo y por más de que lo he intentado, las cosas no funcionan. Entonces empieza la lucha y empieza una batalla. Entonces la esperanza empieza como a titubear. Para mí hay dos motores que son fundamentales si uno quiere alcanzar el propósito de Dios. Uno se llama fe y el otro se llama esperanza. Es como un avión. Un avión por lo general tiene dos motores. Cuando falla un motor, el avión no se cae, porque todavía tiene el otro. Pero va a ser mucho más esfuerzo y el avión va a estar ahí como tambaleando. Cuando tú tienes esperanza, pero tu esperanza se ha afectado, es como que un motor se afectó y entonces estás como tambaleando, pero aún tienes la fe. Pero a la fe le toca hacer un mayor esfuerzo para mantenerse. Pero cuando tú pierdes la fe y la esperanza, el avión, ¿qué pasa? Se va a pique. Tu vida se va a pique. Entonces estamos bombardeados por medio de muchas cosas que nos hacen perder la esperanza. Usted mira los noticieros y ningún noticiero es esperanzador. Ningún noticiero te va a dar esperanza. Todo lo contrario, te va a llenar de miedo, de temor, la crisis financiera, el precio del dólar, que pasó esto, que mataron no sé a cuántos allí. Si ve, mi hija, no salga. Ay, no salga, mamita, ay, no salga, mire que allá en la esquina mataron a 40. Sí, mamita, pero eso fue en Estados Unidos. Ay, no, pues no se importa, pero no te deja esperanza. Las redes sociales, todas esas mentiras que hablan por todo lado, lo que está buscando es dañar tu esperanza. La gente vive con una vista corta, no con una visión larga de futuro, de que Dios va a hacer algo grande con mi vida, sino que
no, las cosas ya para qué. ¿Para qué sigo insistiendo? El que es líder y quiere y sueña con un ministerio fructífero, pero lleva años tratando de levantar un ministerio, una célula, y las cosas no se le dan, muchas veces su esperanza se ve afectada y dice, ¿pero cuándo? ¿Pero cuándo? Señor, llevo 10 años, 15 años, 20 años y no salgo de una célula. Y yo sueño siendo pastor, yo sueño cumpliendo el propósito de Dios, pero ¿cuándo, Señor? Te ya empiezas, ese motor empieza a fallar y tu vida empieza a tambalear mucho. Hay un referente en la Biblia de un hombre que fue quien se mantuvo firme creyendo en la esperanza, que luchó en esperanza contra esperanza. ¿Quién fue? Abraham. En Romanos capítulo 4, el verso 18, en la Nueva Traducción Viviente dice: aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Abraham, Dios se le aparece un día, le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tus padres, y ve a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Ese haré de ti está hablándole de un futuro, no es algo que va a suceder ya. Le está diciendo, en el futuro vas a ser una nación grande. ¿Qué le dio a Abraham? Esperanza. Entonces él no salió todo triste, aunque tuvo que dejar su familia, tuvo que dejar todo lo que tenía en esa tierra y salir a un lugar desconocido. Él salió con expectativa, en una esperanza. Dios me dijo que iba a ser de mí una gran nación. Dios me dio una promesa. Él me habló algo del futuro. Dios siempre nos habla desde el futuro. Él no nos habla desde el presente. Él nos habla del futuro. Porque Dios no se rige por el tiempo que nosotros nos regimos. Dios es el dueño del tiempo. Y entonces Él viene del futuro. Uno se angustia en el presente. Uno se afana en el hoy. Uno vive preocupado hoy. Ay, Señor, ¿y qué va a pasar mañana? ¿Y será que si mi marido se va a convertir? Porque Dios mío, yo cuánto llevo en la iglesia, Señor, y nada que cambia, Señor. Y para muchos el futuro puede ser muy incierto. Pero Dios viene del futuro. ¿Usted recuerda la película Volver al Futuro? Son películas proféticas. Allá está el profesor que viene del futuro y nos dice: tranquilo, todo va a estar bien. Yo te doy esperanza. Tal vez tu visión es corta, tú solo ves el hoy. Y el hoy te dice: no hay esperanza. Tu hogar no se va a salvar. El hoy te dice eso. El hoy te dice: tus problemas financieros no van a cambiar. Vas a ir de mal en peor. O sea, la crisis financiera en ti va a empeorar. Eso te lo dice el hoy. El hoy te dice: te vas a quedar soltero y soltera. No, eso de usar un vestido de novia, eso no es para ti. Eso es de otras. Pero para ti eso no es. Y entonces te angustias, te afliges, te deprimes, te desanimas, pierdes la motivación por la cual hacer las cosas. Pero Dios viene del futuro y te dice: no te preocupes, no mires el hoy, mira el futuro, hay esperanza. Yo vengo de allá y allá se hace en realidad tu sueño. Allá yo te veo casada como con 20 hijos. ¿Cuál es el afán? Dios le dice a Abraham desde el futuro, le dice: vas a ser padre de multitudes. Cuando Abraham no podía tener hijos, cuando su esposa era estéril, pero Abraham tuvo ¿qué? Esperanza. Y la esperanza en Abraham vino porque aprendió a depender de Dios. ¿Por qué muchos titubean con la esperanza? Porque la fuerza o la fe la tienen en sí mismas y no en el Señor.
Cuando viene la desesperanza, el desánimo, pensamientos como ¿para qué hago las cosas? ¿Alguna vez usted ha vivido eso? ¿Para qué? Por ejemplo, una mujer que perdió la esperanza en casarse dice, ¿para qué me arreglo? ¿Para qué? Entonces se dejan ahí, ese pelo ahí como con 4 puntas en cada pelo, así con 4 capas de raíces ya por acá. Se dejan ya porque dice, ¿para qué? Una mujer que está luchando con su hogar, con su esposo, dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuánto llevo en la iglesia? ¿Cuántos años llevo luchando porque mi marido llegue a la iglesia? ¿Para qué? Un líder que intentó hacer el ministerio, no le funcionó, puede llegar a decir, ¿para qué sigo intentando? Llevo años, pero ¿para qué? ¿Para qué sigo llevando gente a encuentros? ¿Para qué? ¿Alguna vez en tu mente ha cruzado el pensamiento, ¿para qué? Y te hace como decir, ya no hay más. Y Abraham pudo haber dicho, ¿para qué lo sigo intentando? Ya 70 años, dejemos descansar a la viejita Sara. ¿Para qué sigo ahí? Venga, Sara, venga para acá. Y Sarita, ay, usted ya no me hace ni cosquillas. Él hubiera podido decir, ¿para qué? Ya no hay esperanza. O sea, ya los médicos dijeron, no pueden tener hijos. ¿Para qué lo seguimos intentando? Busquemos otra manera. ¿Para qué? Cuando alguien pierde la esperanza, deja de actuar por fe. Deja de depender de Dios. Porque el ser humano muchas veces se centra en el yo. Las nuevas filosofías humanistas, no, tú puedes, mírate al espejo y di, tú eres un vencedor, tú lo vas a lograr, actitud positiva. Entonces usted se concentra, sí, tú puedes, sí, y sales con toda la motivación. Pero cuando ves el primer obstáculo, cuando fallas, se te va el ánimo al piso. La Biblia sí te dice, todo lo puedes en Cristo. No dice, todo lo puedes porque tú eres un duro, porque tú lo vas a lograr, porque este mundo es de los victoriosos. Te dice, todo lo puedes, pero en mí. Sin mí nada puedes hacer. La esperanza no se centra en nosotros, en nuestras capacidades, sino en el poder de Dios. Todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Romanos dice que somos más que vencedores, pero ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Me hago entender? Entonces tu esperanza tendrá firmeza cuando tú aprendes a depender de Dios y no de ti mismo. Cuando tú confías en el Señor por encima de tu situación, tu circunstancia. Eso es lo que mantiene firme tu esperanza. Abraham, ¿qué hizo? También desechó la lógica. ¿Era lógico tener un hijo? No, era lógico. Un año antes de tener el hijo, el Señor se le aparece y dice, un ángel se le aparece y le dice en Génesis 18:10, entonces uno de ellos dijo, volveré a verte dentro de un año y tu esposa Sara tendrá un hijo. La lógica decía que Abraham no podía tener hijos. Tal vez la lógica te dice muchas cosas hoy, porque la lógica te lleva a razonar, a entender lo natural. Por eso es contraria a la esperanza. La lógica te dice, no vas a poder lograrlo, no se puede, mira, es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre es que posible para Dios. Entonces hay que quitar la lógica. Abraham desechó la lógica. Donde él acepte la lógica, nunca deja embarazada a su esposa. Por eso la Biblia dice que él no consideró su cuerpo que estaba ya como muerto, ni la esterilidad de Sara, porque aparte de ser estéril, ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Ya llevaba más de 30, 40 años de menopausia. O sea, aparte de que era estéril, ya no había nada que hacer. O sea, era algo completamente imposible. Y a Abraham ya se le estaba acabando la pólvora. El viejito Abraham ya, la esposa lo conocía. No era lógico. Los médicos dijeron no.
No es posible. Y tal vez la esperanza hubiera muerto. Pero Abraham no dudó y él tenía firme su esperanza. Lo que Dios un día le habló que iba a hacer con él en el futuro, Abraham sabía que era una realidad. Abraham sabía, tenía la certeza en su corazón que era cierto, que eso iba a suceder, que así iba a ser, porque es la esperanza. Y la esperanza va contraria a la lógica. ¿Qué hace la fe? La fe es el otro motor. La fe es como un lazo que trae la esperanza al presente. La esperanza es algo del futuro, que tú dices, sí, algún día llegará aquel príncipe azul. Algún día mi esposo llegará a la iglesia. Algún día mi ministerio florecerá. Algún día. Pero la fe es un ancla que te trae la esperanza que está en el futuro, en un futuro incierto, y te lo trae al presente. Dios, cuando yo llevaba más o menos un año o año y medio en la iglesia, yo tuve varias experiencias con Dios, pero esa fue una de las que a mí más me marcó, porque estoy orando un día en mi cuarto y Dios se me revela de una forma sobrenatural y me habló. Recuerde, Dios habla del futuro, desde el futuro. En ese momento no era lógico muchas cosas. Yo recién había cumplido mis 18 años, estaba empezando la vida cristiana, un joven lleno de conflictos internos, de problemas de carácter, de inseguridades, baja autoestima. Yo no creía en mí mismo, la gente que me rodea tampoco creía en mí mismo, mis papás no creían en mí, mis líderes, mucha gente no daba un peso por mí. Entonces la lógica me decía, tú no vas a hacer nada especial. Pero Dios me habló y Dios vino del futuro en el DeLorean y me habló y me dijo, hijo, tú vas a llenar estadios. A través tuyo miles de personas van a ser salvas, miles de familias, cientos de miles de jóvenes. Tú vas a ir un día por el mundo predicando la palabra. Para mí en ese momento todo eso era ilógico. Pero yo ¿qué tengo especial? Nada. Pero por medio de la fe, esa esperanza que era remota, yo decía pronto por allá, cuando uno se vaya viejito, yo decía a los 18 años, por allá cuando tenga 40, cuando sea viejito a los 40, porque uno cree que los 40 es viejo, pero no. Ahora me doy cuenta que los 40 es la mejor etapa. Uno está muy joven. Lo peor es sentirse viejo a los 40. Entonces yo lo pensaba que eso iba a ser por allá años luz. Sí, cuando uno ya tiene olor medio a clavel. Sí. Porque algunos su esperanza está ahí. Sí, yo sé que algún día, yo tengo esperanza que algún día. La mujer tiene esperanza que algún día se va a casar. Cuando el viejito confunde las arandelas del vestido con las arrugas. Algún día. Y ese algún día puede no llegar. Pero la fe va a hacer que esa esperanza venga al presente. Y que eso que Dios te prometió, eso que tú anhelas, eso que tú sueñas, se cumpla antes. Y fue así como mi fe empezó a crecer. Y yo dije, pues Señor, pues yo creo y tengo esperanza que tú vas a hacer algo conmigo. Yo llegué a la iglesia sin ninguna esperanza. Yo soñaba teniendo hijos, teniendo una familia, pero la verdad, yo había muerto esa esperanza. Pero Dios me empezó a hablar de mi matrimonio. Dios me dio visiones sobre mis hijas. Por eso ahí siempre vi 2 hijas. Pero desde el futuro Dios me habló en mi presente. Hace 20 años y me mostró lo que iba a hacer. Dios me mostró que iba a ser pastor.
Yo en el momento ni líder era. Intenté hacer células y comencé mi primer célula con mucha expectativa y no funcionó. Lo volví a intentar una segunda vez y tampoco funcionó. La gente no quería ser discípula mía. La gente no iba a la casa. Yo tenía unas amigas, iba y les golpeaba en la puerta, oraba por ellas, las invitaba y se negaban. Me tiraban la puerta, mandaban a los primitos, vaya, dígale que no estoy. Y salían los primitos de 4 o 5 años, ¿qué mandó a decir que no está? Y yo sabía que estaban allá adentro. Entonces, ¿cómo uno tiene esperanza que Dios te va a usar, que vas a ser un gran líder de influencia cuando las cosas no te salen en el presente? ¿Me hago entender? Yo decía, pero Dios, ¿de qué me habla? Me habla que va a ser pastor, que va a hacer llenar estadios, pero ni siquiera soy capaz de ganar un alma. Todo el mundo me cierra la puerta en la cara, la gente no va a la célula y yo quiero hacerlo, pero no funciona. Y por más de un año estuve intentando hacer el ministerio y las cosas no se daban. Entonces la lógica me decía, tú no vas a ser un líder de éxito. Yo veía en ese momento como a otros líderes los premiaban, los honraban por llevar gente a encuentro, porque se multiplicaban en células. Y la mía no funcionaba y pasé año y medio. Y por año y medio intentando hacer una célula y no funcionaba nada. Y yo pude haber muerto a la esperanza de servir a Dios, de tener un ministerio, de ser pastor. Pero ahí donde Dios habla. Porque lo tercero que hizo Abraham fue que escuchó la voz de Dios. La esperanza se mantiene firme cuando tú estás conectado con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que te da esperanza. La palabra evangelio significa ¿qué? Buenas noticias. Él no te va a dar malas noticias, Él te va a dar siempre buenas nuevas. Y la palabra de Dios es lo que te impulsa a creer. Entonces cuando ya mi fe desfallecía, mi esperanza se nublaba, Dios hablaba. Antes de levantar esa célula, mi tercer intento de célula, Dios me habló. Yo estaba en un ayuno de 40 días, sin células, sin discípulos, sin nada. Y Dios me habla nuevamente y me dice, tú vas a ser padre de multitud de gentes. Yo le dije, Señor, tú tienes mucha fe. Pero Dios habló y me volvió a dar esperanza. Hijo, tú vas a tener un gran ministerio, un ministerio que será reconocido en el mundo entero. Él me dio una esperanza de un propósito en Dios. Y yo le creí, aun cuando las circunstancias eran contrarias. Mi familia, yo batallé con mis papás por años. Para mí de pronto lo que me conformaba era que fueran salvos. Pero Dios me dio una palabra: yo y mi casa serviremos al Señor. Y esa palabra me dio esperanza. Bueno, yo dije, me veo por bien servido, como por lo menos que mis papás vayan a la iglesia y sean salvos. Pero cuando volvió al Señor, cuando ya teníamos acá la iglesia, mi mamá llega a la iglesia, mi papá se convierte, yo ya decía, bueno, por lo menos ya se convirtieron, Dios está cumpliendo su promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero Dios me había dicho no solo eso, sino me había dicho, yo y mi casa serviremos. Yo servirá al Señor. Mis papás servir al Señor, no. Ya mi mamá, más de casi 60 años, cuando llegan a la iglesia y mi mamá empieza a abrir una célula y no le funciona, o sea, tener la misma unción del pastor. Y volvió a intentar abrir otra célula y tampoco. Y mi mamá llegaba a pedirme consejerías. Mi mamá fue de los 144 de la iglesia. Mi hijo, una consejería, mi hijo, venga, me atiende. Y yo, claro, mamita, ¿qué pasó? Es que yo intenté abrir la célula y la gente no me va. Yo, bienvenida al ministerio, mamá. Y yo invito a las personas, yo invito a mis amigas del barrio, y yo les voy y les predico. Y el día de la célula y nadie llega. Y yo, ¿y dónde he visto esa escena? Yo le dije, mamita, tranquila, persevere. Pero mi mamá ya tenía más de 50 años, lleva para los 60. A esa edad uno dice, ¿ya para qué? ¿Sí o no? Pero ella de niña tuvo un sueño: servir a Dios. Tenía una esperanza. Se activó cuando volvió al Señor. Y de tanto perseverar logró tener una célula de más de 15 mujeres.
y mujeres que aún están en la iglesia y le sirven a Dios, son líderes. Llegó a tener un buen grupo de mujeres en la iglesia. Mi papá solo asistía. Ellos se van a vivir a otra ciudad, empiezan a asistir allá a una iglesia. Mi papá había hecho escuela de líderes acá, pero él no se quiso comprometer mucho, como que no, y eso es su mamá. Pero van allá, van a encuentro nuevamente, van a reencuentro, y vuelve el deseo de abrir célula, abren una célula. Mi papá ya va a cumplir 70 años, no sé si es este o el otro, pero ya casi cumple 70. Uno dice, a esa edad, ser líder. Cuando hay vida hay que esperanza. Pero es que Dios dio un sueño hace muchos años. Cuando mi mamá me dice, ore por su papá que vaya allí a un encuentro de hombres, va a ir a predicar a los hombres. La última vez que hablé con mi papá me dijo, no, es que estuve predicando una charla de liberación a los hombres, rompiendo maldiciones generacionales. Yo, wow, mi papá ya casi tiene 70 años y predica. O sea, Dios un día me habló, yo en mi casa serviremos al Señor, hoy lo he visto realidad, hoy se ha cumplido esa palabra. Era una esperanza, yo decía, uy, pues me doy por bien servido que por lo menos se mueran y se van para el cielo. Pero hoy me doy cuenta que no solamente va a pasar eso, sino que aún en la edad que tienen, le sirven a Dios. Hay personas que llegaron a una edad y dicen, no, ya para qué yo servir a Dios, yo llevo años intentándolo y tal vez sí algún día lo intenté, pero ya eso no es lo mío. Ya la edad que tengo, ya dejemos así. ¿Cuántos aquí tienen 40, 35 y se sienten como de 80? Ya perdieron la esperanza y ya no quieren hacer nada, no quieren servir. Muchos de pronto hasta le fallaron al Señor, se apartaron de la iglesia. Tenían un llamado, tenían un propósito, tenían un sueño de parte de Dios, una esperanza. Pero cuando fallaron al Señor dijeron, ya eso se acabó. Ya no hay nada más que hacer. Ya perdí mi llamado, perdí mi propósito. Con que me salve estoy por bien servido. Pero cuando tú vuelves a Dios, Dios vuelve a traer esperanza. Mi esposa conoció del Señor, estuvo un tiempo en la iglesia y se apartó. Y ella, Dios le había dado unos sueños y ella tenía una esperanza, ella quería servir a Dios. Yo un día hablé con Fanny antes de que se fuera al mundo, que se fue para Mundo Aventura 2 años. Y allá estuvo hasta el fondo y terrible. A mí me dio duro cuando ella se fue al mundo porque ya me gustaba. Pero como yo tenía esa unción, que la que yo le ponía el ojo se iba a la iglesia. Todas las que me gustaban se iban de la iglesia, incluida Fanny. Me empezó a gustar y se va de la iglesia y yo, no, Señor, ¿y entonces? Pero Dios me dio esperanza. Y yo le creí al Señor. Y yo dije, amén, Señor, yo te creo. Y ella se va al mundo, está 2 años allá, tocó el fondo y volvió. Y cuando volvió, como todos vuelven, ¿no? Se sienten miserables, se sienten culpables, se sienten mal, le falla al Señor, perdí tiempo. Piensan que su llamado murió. Piensan que ese propósito quedó abortado. Pero me acuerdo un día en una administración, estaba con ellos. Yo oré por ella y Dios me dio una palabra para ella y le dije, por cada año que Dios va a redimir el tiempo. Por cada año que estuviste fuera de Dios. Porque ella se sentía lo peor, decía, ¿por qué me fui? 2 años. ¿Por qué perdí tiempo? ¿Por qué le fallé a Dios, Señor? Si yo tenía un sueño de servir a Dios, de hacer la obra de Dios, de ser pastora. Pero Dios da esperanza. Y Dios le dice, Dios va a redimir el tiempo. Por cada año será un mes, por cada mes será una semana, por cada semana será un día y por cada día será una hora. Y es así como Fanny regresa a la iglesia, se vuelve a Dios de todo corazón y en 5 años estaba siendo pastora. A los 5 años de haber regresado a la iglesia. ¿Me hago entender? Porque tuvo ¿qué? Esperanza. Dios le dio esperanza. Yo hablo con algunos que cometieron errores. Y claro, la primera sensación es sentirse en lo peor. Y yo les digo, aquí no acabó todo. Levántate y sigue adelante. El problema no es haber fallado, es que muchos no se levantan de sus caídas. La Biblia dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado.
Pero Dios siempre nos va a dar ¿qué? Esperanza. La palabra de Dios nos da siempre esperanza. No pierdas la esperanza. No mueras a la esperanza de lo que un día Dios te prometió que iba a hacer contigo, que iba a hacer con tu familia. Pronto tu hogar está en crisis y tú dices, ya no hay esperanza, que esto se salve, que esto cambie, que esto se restaure. Pero cuando tú vas a la palabra de Dios y escuchas la voz de Dios, Dios siempre te da esperanza. Cuando yo atiendo parejas o mujeres o hombres, pues sobre todo mujeres, cuando vienen a la iglesia y están mal con sus esposos, y de pronto uno ve el panorama, es un divorcio, y tal vez por las circunstancias de la situación de la relación con su esposo, tal vez lo más aconsejable es decirle divórciate. Pero yo siempre les pregunto, porque yo no soy el que determina eso, y le digo, Dios, ¿qué te habló? A veces le pregunto dos cosas. A veces el hombre falló, le fue infiel, la traicionó. Bueno, pasan tantas cosas. Y le hago dos preguntas. Número uno, ¿aún lo amas? Y número dos, ¿qué te habló Dios? Y cuando me dice, aún lo amo, y dos, Dios me dio una palabra de restauración. Y le dije, ok, entonces esa es la esperanza. Tal vez ahorita no va a cambiar, no va a cambiar en una semana. Tal vez tú quieres que ese esposo se vuelva tierno, romántico y se arrepienta en una semana. Y tal vez hasta se va a endurecer peor. Pero ya Dios te dio esperanza. Persevera. Tal vez tú has dicho, llevas un año en la iglesia y ya perdiste la esperanza. Tú tienes que conectarte con la palabra. Romanos capítulo 5, el verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El Espíritu Santo es quien nos da esperanza. Cuando tú no conocías de Dios, ¿tenías esperanza? Tal vez en muchas áreas no tenías, habías perdido toda esperanza. Pero cuando conoces al Señor, el Señor es esperanza. Mira lo que dice Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza. ¿Qué es Dios? ¿Un Dios de qué? De esperanza. Tal vez el médico no te da esperanza. El médico te dice, te vas a morir y de esta no sales. Ellos son expertos en matar la esperanza, en no darle esperanza a la gente. La ciencia, la lógica, las circunstancias, el banco. Los bancos no te dan esperanza. Pero Dios, ¿qué es? ¿El Dios de qué? De esperanza. Y cuando tú conoces al Señor, vuelve la esperanza. Tú antes te querías suicidar, te querías morir, te querías matar, no querías vivir porque ya no había esperanza. Pero conociste al Señor y el Señor te dio esperanza, que tú podías cambiar. Algunos no tienen esperanza consigo mismos. Es que yo cada vez la embarro en lo mismo, otra vez con lo mismo. No, ya estoy cansado de lo mismo. Pero Dios te da ¿qué? Esperanza, porque Dios es el Dios de esperanza. Pero dice ahí que la tribulación produce paciencia. Las tribulaciones, que son esos momentos caóticos, nos forman la paciencia. La paciencia produce prueba. Si en algo somos probados, ¿es en qué? En la paciencia. ¿Qué hace la esperanza? Nos ayuda a esperar pacientemente. Saber que hay un tiempo. Cuando no hay esperanza, hay afán. No somos pacientes, somos impacientes. Queremos todo ya. Y estamos en el mundo donde todo es ya. Si algo Dios ha tenido que formar en mí es la paciencia. Pues tengo 3 mujeres en la casa. Entonces sabes lo paciente que tiene que ser uno con 3 mujeres en casa. Y eso que todavía no se maquillan 2 de ellas. Pero hay una chiquitica
que se cambia 3 veces de ropa, que le digo ponte estos zapatos, no, ellos no me gustan, no, yo no quiero ellos, que si la media no se le dobla aquí el pedacito, ella no sale de la casa hasta que la media le quede perfectamente puesta, y uno todas las mañanas sufra para ir al colegio y decir, así estás bien, y sale relajada, ay, se me olvidó algo, papi. Pero yo tengo esperanza. Entonces la esperanza me ayuda a ser paciente. Digo, ok, bueno, amén, algún día, algún día. Con mi familia tuve que ser paciente por 7 años, pero tuve esperanza que Dios iba a hacer algo con ellos. Entonces la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, pero la prueba produce esperanza. O sea, note cómo en la prueba lo que nos va a sacar de la prueba es la esperanza de que todo va a estar bien, de que Dios tiene el control de las cosas. Por muchos años en el pasado, mis presentes en ese momento eran caóticos, eran de angustia, eran de preocupación, eran de temor al futuro, era de miedo a quedarme solo, era de tantas cosas, había tanta incertidumbre. Y yo sé que muchos viven esa clase de incertidumbre en muchas áreas en sus vidas, en su relación de pareja, en su relación de familia, en sus sentimientos, en sus finanzas, en su ministerio. Hay incertidumbre porque has pasado tribulación, pero la tribulación te está llevando a la paciencia. La paciencia te prueba y la prueba te da esperanza. Y entonces tú al final dices, ¿para qué me estreso? Mejor tengo esperanza, mejor le creo a Dios y Él va a actuar. Y dice la Biblia, y la esperanza no avergüenza. Cuando tú tienes tu esperanza en Dios, por lo que Él te ha dicho, no vas a ser avergonzado, jamás. Muchos en el presente te dirán, ¿y dónde está tu Dios? Y no es que tu Dios cambia, y no es que tu Dios ayude, y no es que mire cómo está usted. Y te van a presionar para hacerte morir a la esperanza. Pero cuando tú tienes esperanza, ¿cuántos se habrán burlado de Abraham? Cuando Abraham les decía, voy a tener un hijo. Ay, viejito este. Pero él le creía, él decía, voy a tener un hijo. Ay, lo van a ver, papá. Burles. ¿Cuántos se han burlado de usted cuando usted ha dicho, yo sé que mi marido va a cambiar? Ese viejo borracho no lo cambia a nadie. Yo me voy a casar con esa cara. No. Pero mire que hay situaciones que nos alimentan la esperanza, ¿sí o no? Cuando usted ve que alguien en la iglesia bien feo se casó con una mujer bien bonita, usted dice, hay esperanza. Dios, si ese man tan feo se casó con tremenda mujer, hay esperanza para mí, que también soy feo, pero hay esperanza, ¿sí o no? Cuando usted escucha testimonios de otras personas, ¿qué le da eso? Esperanza, ¿sí o no? Yo recuerdo que en los encuentros antes se daba una charla que se llamaba el ADN. Y yo en uno de esos encuentros yo llevaba una foto de mi antes de Cristo. Yo todo lo de antes de Cristo lo rompí, lo boté, todo recuerdo por allá del pasado, del mundo. Yo saqué todo eso. No había Facebook, entonces no tenía fotos para eliminar, eran fotos físicas. Entonces yo rompía y todo, y de pronto estoy rompiendo y mi mamá entra al cuarto y me dice, no vaya a romper esa foto. Y yo, pero esa es la más fea de todas. Pelo largo, así mal mirado, todo. Me dijo, no bote esa foto. Yo, pero ¿por qué no? Yo estoy rompiendo todo el pasado, todo recuerdo con el mundo, con mi vida anterior. Me dijo, no, que esa es de para testimonio. Y pues yo le hice caso a mi mamá y no la rompí, la guardé. Fue la única que guardé del pasado. Y en un encuentro estoy predicando y había un hombre que no se disponía.
y todo endurecido y así todo apático y como incrédulo. Y el hombre ya decía, no, ya eso no me cambia a nadie, yo no he sentido nada en el encuentro y yo creo que no, eso yo no voy a cambiar. Y ya quedaban 2 charlas para terminar el encuentro. Y yo estoy dando el cambio del ADN. Y les decía, Dios a usted le cambia hasta la cara en un encuentro. Y la gente no lo cree. Yo contaba mi testimonio y la gente, pues con esa carita de niño bueno. Y entonces yo pasaba la diapositiva de la imagen de la foto del antes de. Mire, esa foto sí que dio esperanza. Y este hombre en el encuentro, y pasó en dos veces, cuando ve la foto, y les mostré esa foto, tenía 16 años, pelo largo, una mirada así oscura, profunda, cara de malo. El hombre apenas ve esa foto y qué impactado. Y él dijo algo, y él luego dio el testimonio, dijo, cuando yo vi esa foto, ¿cómo era usted antes de Cristo? Yo no le creía cuando usted decía que había hecho esto y esto y esto y esto. Yo decía, no, este no ha roto un plato, es una carita de niño bueno. Yo, gracias. Me dijo, pero cuando vi esa foto dije, hay esperanza. Si este man cambió, yo puedo cambiar. Y el hombre cambió al ver una foto. Y luego la volví a llevar, y entonces en todos los encuentros la llevaba. Dios te habla desde el futuro y te dice si hay esperanza para ti. Tú puedes cambiar. No pienses que no. No pienses que es imposible cambiar. Hay esperanza para tu matrimonio, sí lo hay. Hay esperanza para tu marido, la hay. Hay esperanza para tu ministerio, claro que sí hay, porque Dios es el Dios de esperanza. Pero la esperanza viene cuando el Espíritu Santo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tu esperanza nunca mengua. Ese motor no se apaga y tú sigues imparable. Y tu estado de ánimo no va a depender de las circunstancias, porque cuando tú tienes esperanza, estás lleno de gozo y de paz. Lo contrario al gozo es la tristeza, y lo contrario a la paz es la ansiedad, la inquietud. Hay gozo, estás feliz, pero estás en medio de una tormenta, pero yo tengo esperanza, Dios me va a sacar en victoria. Esta leve tribulación momentánea produce en mí un cada vez y mayor peso de gloria, porque las pruebas del presente no se comparan con la gloria que en mí ha de manifestarse. Esto es temporal, pero la bendición de Dios va a ser eterna, porque yo tengo esperanza, porque tengo al Dios de ¿qué? De la esperanza. ¿Cuántos necesitan hoy fortalecer su esperanza? Voy a invitar a que estén puestos en pies. Hay esperanza, porque Dios es el Dios de esperanza, que nos llena, dice la Biblia, de gozo y paz. No pierdas el gozo y no pierdas la paz. La paz en medio de la tormenta, el gozo en medio de la tribulación. No puedes ser un hombre de doble ánimo. No puedes ser inconstante. Estoy feliz cuando todo va bien, me pongo triste cuando todo sale mal. No, cuando tú tienes esperanza, aun cuando estés pasando en el presente por una situación muy difícil, tu gozo no se pierde, porque Dios te llena de gozo. La esperanza que Dios pone en tu corazón te da gozo y te da paz, y tú estás tranquilo. Los medios de comunicación, las noticias no te afectan, porque tú tienes esperanza, que tú sabes que lo que Dios dijo, Dios lo hará. Amén. Levanta tus manos al cielo y cierra tus ojos y dile: Señor, aquí estoy, Señor. Tú eres el Dios de esperanza. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres mi futuro. Tú eres mi fuerza. Hoy llénate de su fuerza. Él es el Dios de esperanza, que te llena de gozo y de paz en el creer, para que abundes en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Quien mantiene prendido ese motor de esperanza es el Espíritu Santo. Cuando pierdes al Espíritu Santo, pierdes la esperanza. Pero cuando tú estás conectado,
con Dios, cuando dependes de Dios, cuando escuchas su voz, cuando confías en Él, hay esperanza.